Presentando el último tema de la serie profética dedicada al estudio del Apocalipsis. Pero como les vengo diciendo ya, no es esto para despedirnos, no es este el final del estudio de la Biblia, sino que vamos a continuar dentro de muy pocos días con una nueva serie de estudios siguiendo otras enseñanzas de la palabra de Dios, pero también intercalando algunas enseñanzas proféticas. Vamos a ver más profecías todavía. Especialmente nos vamos a enfocar en algunas profecías de Daniel, aquel profeta que le dio tanta luz a San Juan para poder entender los misterios del Apocalipsis. Así que viene otra serie de estudios realmente apasionantes para que ustedes los disfruten y los sigan como han seguido cada lección del Apocalipsis. Pero antes de ingresar al último tema, queremos, como siempre, pedirle a Dios que nos guíe, que sea Él nuestro maestro, nuestro director en el estudio de su santa palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta ocasión porque estamos junto a mis amigos para estudiar una vez más tu palabra. Te pedimos luz, pedimos entendimiento, pero sobre todas las cosas, Señor, pedimos fuerza, valor para decidir ponernos del lado de la verdad y practicar estas enseñanzas maravillosas que hemos venido descubriendo. Bendice a mis amigos, dales a ellos también el poder que necesitan para ser más que vencedores en medio de las luchas que ellos puedan tener, simplemente por querer hacer tu voluntad. Danos entendimiento al abrir tu palabra, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, estudiamos en la lección anterior acerca de las características del remanente de Dios. Fue un estudio en el cual le quisimos agregar más detalles a otro estudio que hemos visto anteriormente. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 6 al 8, allí hay una declaración interesante que tiene que ver con el encuentro de la novia con Cristo, de esta novia, de esta esposa, que va a ser cuando Jesús venga por ella y de la cual hablamos en el estudio anterior. Cuando Jesús venga por su pueblo, por su remanente, por su novia o por su esposa, aquí San Juan revela lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, esta revelación tiene que ver con el momento cuando Jesús viene a encontrarse con su esposa. Esas son las bodas del Cordero en forma simbólica. Y a ella, dice aquí el versículo 8, a la esposa de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, como características del remanente de Dios. Las acciones justas, este pueblo que mantiene en alto la justicia divina, que mantiene en alto los mandamientos de Dios y toda la verdad bíblica tal como Dios nos la enseña a través de su santo libro. Apocalipsis 19, entonces 6 al 8, para tenerlo muy presente, porque allí es entonces el encuentro de Jesús, del novio, que luego viene a ser el esposo que busca a su novia y ya casado con ella, esposo y esposa se van juntos al cielo a disfrutar de la luna de miel, que son esos 1000 años de los cuales hemos estudiado anteriormente. ¿No les parece que todo esto es una maravilla? Todo está estrechamente vinculado en el Apocalipsis, no hay ningún evento separado. Y aquí tenemos el gran momento del casamiento simbólico de Cristo con su iglesia. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que nosotros podamos formar parte de esa esposa que se prepara para encontrarse con su esposo? Bueno, Mateo 18:3, yo quiero que ustedes tengan en cuenta cuáles son los pasos, cuáles son las condiciones para estar en pie en ese momento cuando el Señor venga y podamos ser llamados o dignamente llamados por Él la esposa de Cristo, o sea, que formemos parte de esa iglesia pura que
por su enseñanza, por seguir al pie de la letra lo que el Señor nos ha enseñado, entonces tiene el privilegio de ser llamado el rebaño de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Bueno, vamos a Mateo capítulo 18, versículo 3, donde Jesús nos pide una condición básica para ser parte de su remanente. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Primera condición para formar parte de la esposa de Cristo es ser como niños, es decir, tener la sinceridad que tiene un niño cuando se le enseña algo. Fíjense que el niño no discute. Él generalmente cuando se le enseña las cosas las acepta y entonces las atesora en su corazón, especialmente cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Los niños absorben todo, no argumentan con Dios como argumentan los adultos muchas veces, sino que son sinceros de corazón, y es esa la sinceridad que nosotros, ustedes y yo, debemos tener cuando encontramos las grandes verdades de la Biblia. No discutirle a Dios, no argumentarle nada, que es lo que mucha gente hace y por eso hay tantas religiones, sino que si aquí dice Dios, esto es blanco, pues así es, Señor, es blanco, aunque me cueste entenderlo, aunque me cueste ponerlo en práctica, pero Señor, no voy a discutir contigo, es blanco, y si eso significa tener que cortar con una vivencia religiosa equivocada, pues Señor, no importa, yo quiero hacer lo que dice tu palabra, y dice blanco, y pues haré blanco. Pero hay mucha gente que le discute y dice, no, quizá no es blanco, puede ser color rosado, puede ser cremita. Y por eso existen tantas inclinaciones religiosas equivocadas, amigos. Jesús dijo una gran verdad: tenemos que ser como niños, no discutirle a Dios. La segunda condición, Hechos capítulo 20, vamos a ir rapidito allí porque vamos a mirar unos cuantos textos bíblicos en esta última lección para que no nos olvidemos de estas condiciones básicas para entrar al reino de los cielos. Hechos 20, 20 y 21. Allí dice, Hechos 20, versículo 20 y 21, lo siguiente. Aquí lo tenemos. Dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos parte del discurso de San Pablo cuando estaba diciendo que él no rehuyó de anunciar toda la verdad que tenía que anunciar públicamente y aún por las casas, y que el mensaje estaba centrado en el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, debemos experimentar, amigos, lo que también en Hechos 3:19 dice, el arrepentimiento, es decir, el deseo de abandonar aquello que nos perjudica, aquello que está dañando el corazón de Dios, y entonces pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por ignorancia o simplemente porque son faltas voluntarias también muchas veces, y entonces pedirle a Dios el perdón y que nos dé un nuevo corazón. Por eso dice allí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Estoy leyendo Hechos 3:19, donde nuevamente San Pablo hace énfasis en el arrepentimiento para que Jesús sea enviado. ¿A dónde? Al corazón de ustedes y al corazón mío. Y de esa manera podamos entonces vivir una vida nueva. Vamos al tercer paso, que vendría a ser la confesión. La confesión que San Juan en su primera carta, capítulo 2, nos recuerda que debemos hacer. ¿Confesión de qué podríamos decir? Si yo no le hago mal a nadie. Bueno, sabemos que no hay bueno ni aún uno, dijo San Pablo. Por lo tanto, quien quiera justificarse diciendo yo no le hago mal a nadie, yo no soy tan malo como otros creen, bueno, todo eso es simplemente una serie de excusas que a Dios no le agrada, porque sí tenemos siempre algo malo en nuestra vida. No hay nada bueno dentro nuestro. Y especialmente cuando podemos vernos a la luz de la palabra de Dios, encontramos que hay muchas cosas que hay que corregir. Y por lo tanto, para eso está Dios.
no solo para perdonarnos, limpiarnos de todas esas cosas malas que hemos ido acumulando en nuestra vida, sino también darnos un nuevo corazón. Primera de Juan 2:1 dice San Juan allí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, la palabra de Dios fue escrita para enseñarnos a no pecar. Pero San Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, si alguno por debilidad cae en el pecado, recordemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros y a él debemos recurrir inmediatamente a través de la oración, diciendo: Señor, perdóname porque reconozco que he pecado, he andado por malos caminos. Y el Señor es tan amoroso que está dispuesto a perdonarnos, no importa cuán profundo hayamos caído en el pozo del pecado. Para Dios no hay pecado que no sea perdonado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, del cual más adelante en la nueva serie de estudios vamos a hablar. Entonces hemos visto que la primera condición es que tenemos que ser como niños para formar parte de la esposa de Cristo, el remanente de Dios. La segunda, que es el arrepentimiento. La tercera, la confesión de nuestras faltas. Y la cuarta, amigos, es la que muchos cristianos les cuesta experimentar. Y tiene que ver precisamente con la conversión, el cambio de vida. Es decir, si antes yo iba en una dirección equivocada, ahora gracias a la palabra de Dios estoy aprendiendo a andar por un camino diferente. Porque tomado de la mano de Dios, todo es posible si yo realmente quiero cambiar mi conducta, quiero ser una nueva persona. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Allí San Pablo nos dice cuál es la experiencia que vive aquel que no solo ha sido perdonado porque se arrepintió, porque fue como niño, fue sincero con la palabra de Dios, sino que ahora está experimentando el deseo de vivir una nueva vida y no seguir estancado en la vida antigua. Segunda de Corintios 5, 17, San Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, alguien recibió a Cristo en su corazón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Miren qué hermoso pasaje que tenemos aquí. Somos nuevas criaturas cuando nos entregamos a Cristo y ya no dependemos de nuestras fuerzas para luchar contra el mal. Es ahí donde fracasamos. Pero cuando nos entregamos a Él y decimos: Señor, mira, yo no puedo luchar ya más contra mis debilidades porque soy hombre, soy humano, soy débil, he heredado la tendencia al mal y no hacia el bien. Entonces Dios nos da un nuevo corazón y dice: no te preocupes, hijo mío, lo que tú no puedes hacer yo lo voy a hacer en ti. Tan solo permíteme trabajar dentro de tu corazón. La conversión. Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. También San Pablo ahí nos habla acerca de cómo una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador puede llegar a ser una nueva persona y andar en nuevos caminos. Colosenses 3, 8 y 9 dice allí: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y así como estos textos hay muchos más, amigos, que ustedes pueden encontrar en la Biblia, que nos hablan acerca de la vida nueva que experimentan aquellos que han entregado su corazón a Dios y han decidido transitar un camino diferente, un camino que los hace intensamente felices, los llena de paz, los llena de esperanza en este mundo tan sombrío donde ese tipo de virtudes son muy difíciles de encontrar. Hasta diría yo imposible, porque la esperanza, la paz y la fe que la palabra otorga al corazón de una persona no la van a encontrar en ninguna ciencia humana en el mundo. Solamente la da Dios a través del conocimiento de su palabra.